¿Alguna vez te has preguntado qué hace que una empresa como Apple, cada vez que lance un producto, aglutina miles y miles de fans en las puertas de las tiendas haciendo largas colas? ¿O que cuando un grupo como los Rolling saca unas entradas, las agoten en solo unos minutos? Bajando esto a nuestra humilde posición, nosotros la semana pasada hicimos el lanzamiento de Tu Cerebro al Desnudo, la mentoría Cerebro Injodible. Conseguimos agotar las entradas en apenas, las plazas en apenas unos minutos. Y hoy quiero explicarte cómo hemos diseñado paso a paso esa estrategia de lanzamiento para llegar hasta ahí, por si te sirve. Vamos a ello. Bueno, lo primero es... El primer paso clave en esto ha sido construir una audiencia durante 1 año y medio. Creo que esto es clave porque yo mismamente, que he tenido negocios de todo tipo en estos 8 años emprendiendo, noto ahora, y nuestra audiencia todavía es pequeña, el gran poder que esto tiene para generar negocios. Uno de los puntos clave que creo que la mayoría de la gente no consigue esto es porque necesitas mucha perseverancia. Va a ser raro que consigas que de repente tus primeros vídeos o tus primeros contenidos se viralicen y ya de repente pegues un pelotazo y tu audiencia sea muy grande. Lo más normal es que tengas que ir picando piedra poco a poco, como nosotros en este año y medio hemos estado publicando un podcast gratuito cada semana, un correo, una cerebrina, que es como nosotros llamamos a ese email diario con esas píldoras de neurociencia cada día, y llevamos ya 480 y pico días seguidos sin fallar ni un solo día a esa newsletter diaria, ni una sola semana a ese podcast gratuito. Es nuestra manera de aportar todo el valor que podemos a las personas de Tu Cerebro al Desnudo, que son personas que quieren entender cómo funciona su cerebro en el día a día para poder potenciarlo. Y ahí aportamos sin esperar recibir nada a cambio, simplemente es dar todo lo que podemos a ellos gratuitamente para construir una audiencia fiel a la cual le aportamos un valor. A partir de ahí intentamos generar negocio, y aquí nosotros también hemos cometido fallos, y creo que hay gente que comete muchos fallos también en este sentido, que es, al principio pecamos de construir una audiencia que no estaba alineada con el producto o servicio que podíamos ofrecer. Y me explico. Al principio nosotros, por el tipo de contenido que hacíamos, buscando esa viralidad, atraíamos a un tipo de público más enfocado con problemas de salud mental, etcétera, a los que veíamos que no es ni mejor ni peor, pero nuestros servicios o productos no les podían ayudar. Lo que necesitaban es de otro tipo de profesional, que para eso están terapeutas, coaches, psicólogos, que les puedan ayudar en eso. Y ahí fue cuando dimos un cambio 360 en el tipo de contenido, en la estrategia, y empezamos a hacer contenido mucho más enfocado en desarrollo personal. Personas que ya están bien, pero quieren conocer su cerebro para potenciarse y desarrollarse personal y profesionalmente. Ahí empezamos a traer un público acorde a ello, y fue cuando nos dimos cuenta de que nuestro producto o servicio estaba alineado y podíamos enfocar negocio. Entonces, esto fue clave porque 1 año y medio, tener esta perseverancia, no todo el mundo lo hace cuando ves que los resultados no llegan y que al principio es mucho curro el generar contenido, y la mayoría de la gente abandona cuando ve que no llegan los resultados. El haber aguantado hasta aquí creo que es clave y nos da una ventaja hoy, y ese ha sido el primer paso clave para que este lanzamiento se haya agotado en minutos. La segunda es escuchar. Porque sí, esto parece obvio, pero muchas veces las redes sociales y los canales donde generamos contenido no nos permiten tanto escuchar a nuestro público, al menos bien, porque no es lo mismo recibir un comentario que escuchar de verdad. Nosotros, en esa lista de correo, siempre hemos usado encuestas tipo Typeform de este estilo para preguntarle mucho a la audiencia cada vez que íbamos a crear un producto, cómo debía ser ese producto. Lo hicimos con esta mentoría, y por supuesto esta mentoría nace principalmente de haber aplicado esta metodología del cerebro injodible ya en consultorías 1 a 1. Nosotros teníamos clientes 1 a 1 que nos pagaban una cantidad muy elevada, estaba en torno a los 1.000 euros al mes, y veíamos que con algunos había cosas que no funcionaban, con otros que sí, y así es como durante 1 año y medio hemos ido puliendo el método, la neurociencia que hay detrás del método, viendo los errores y los aciertos. Pero claro, obviamente, nuestra ambición es mayor y veíamos, ostras, claro, no todo el mundo puede pagar esas cantidades. ¿Cómo podemos hacer que este método pueda llegar a más gente con un importe más bajo, sabiendo que obviamente no va a ser 1 a 1, y eso es la desventaja, pero que puede ser útil para mucha otra gente? Entonces, escucharles, hacer muchas encuestas para ver qué necesitaban ha sido clave para ir construyendo cada uno de los productos. Y por otro lado, nos ha hecho involucrar mucho más a esa audiencia de nuestra lista de correo, que ahora mismo, para ponerte en contexto, nuestra audiencia ahora mismo son 30 a 40 mil escuchas al mes en nuestros canales de podcast,
y 3.100 y pico suscriptores en nuestra newsletter diaria. Con esa gente hemos ido involucrándoles en cada paso del desarrollo de este negocio y esto ha funcionado mucho para tener a un porcentaje de esa audiencia muy enganchada. El tercer paso clave que hicimos concretamente en cuanto a las encuestas de este producto, de esta mentoría Cerebro Injodible, fue la encuesta de preselección. Nosotros pensamos, vale, podríamos ahora ser súper ambiciosos ya y pretender lanzar este producto masivamente. Pero quizá nos demos una torta porque podemos morir de éxito. Si de repente entra mucha gente y no tenemos el método bien pulido, la plataforma bien pulida, el diseño del producto bien pulido, podemos acabar fracasando en las expectativas que tiene la gente y cagarla. Entonces vamos a ir paso a paso y aunque vamos a perder ahora pasta, pero vamos a volver a primar el largo plazo y lanzar una fase beta. Una fase beta en la que solo haya 30 miembros dentro. Y de esa manera podamos tener a 30 personas mucho más controladas, darles lo mejor de nosotros, un valor muy superior al que tendrá luego incluso el producto, porque al ser solo 30 les podemos dar un soporte y un servicio mucho más personificado. Pero con esas 30 personas aprovecharlas mucho también para preguntarles, para que nos den feedback y para que nos ayuden a mejorar el producto de acorde a su lanzamiento oficial que será en enero. En este caso hicimos una encuesta de preselección y les explicábamos todo esto y les preguntábamos varias preguntas. Por ejemplo, les decíamos ¿a qué te dedicas? ¿Cuántos ingresos generas al mes? Y les poníamos unos rangos para batir esa barrera de a lo mejor a mí me da vergüenza poner exactamente cuánto gano, pues unos rangos. ¿Cuánto estás invirtiendo al mes en tu cuidado físico y cuidado más de la belleza? ¿Y cuánto estás invirtiendo al mes en tu cuidado de tu coco? Terapeutas, coach, libros, formación, lo que sea relacionado con esto. Y la penúltima pregunta les decíamos ¿cuánto estarías dispuesto a invertir al mes en un método como el que te vamos a ofrecer, que te ofrezca esto, esto y esto? Y aquí la clave fue la última pregunta de esta encuesta. En la última pregunta de esta encuesta lo que nosotros les preguntábamos era ¿por qué crees que deberíamos elegirte a ti entre esas 30 personas para entrar en la fase beta de nuestra mentoría Cerebro Injodible? Y ahí surgió la magia, porque las respuestas fueron increíbles. Nos dimos cuenta de que esa pregunta que parecía algo banal había sido clave porque nos había puesto en una posición en la que le hacíamos entender a la gente que no íbamos a permitir que entrase cualquiera, que íbamos a cuidar mucho que esos 30 perfiles, cada uno de esos 30, fuesen personas que de verdad tenían potencial y que de verdad tenían las condiciones y las ganas para aprovechar el método al máximo, porque solo queríamos casos de éxito y no íbamos a permitir que entrase gente aquí a desaprovecharlo. Eso, de repente, genera un atractivo extra porque hace sentir que esto es exclusivo, que va a ser un selecto club de 30 personas, pero es que además les hace sentir que los tomamos en serio, que nos tomamos muy en serio esto y que si entras, de verdad vas a estar rodeado de otras 29 personas que van a aprovechar esto mucho. Esa pregunta fue clave y de verdad nos dio una autoridad muy grande porque de repente hubo muchas personas que no contestaron muy en serio esa pregunta y también por eso nos sirvió de filtro para no contar con ellos, pero hubo muchas personas que sí que se tomaron muy en serio esta pregunta y nos hizo entender qué objetivos, qué expectativas tenían con esto y qué buscaban, hacia dónde iban. Esto es muy importante para el diseño del producto y del contenido. Y de repente lo que nos permitió fue que cuando llegamos al punto 4, que fue para mí el punto clave de todo esto, que fue coger el teléfono y hacer llamadas a cada uno de los seleccionados, de repente esas personas a las que llamábamos se sintiesen afortunadas de haber sido elegidas. Y me explico. Nosotros recibimos 167 solicitudes de personas que querían entrar en esas 30 plazas del método. De ahí, ya por las respuestas de las preguntas, filtrando, quitamos a 99 y nos quedamos con 70, unos 70 y algo. De esos, llamamos a todos uno a uno. Y esto fue una experiencia súper enriquecedora porque por primera vez no solo hablábamos nosotros en el contenido, sino que teníamos la oportunidad de hablar uno a uno, de una manera íntima, con cada una de estas personas y conocerles de verdad. Y yo, que fui personalmente la persona que los llamé, noté varias cosas clave. La primera, ostras, la gente se abría mucho y me contaba de verdad qué buscaba, cómo la podíamos ayudar. Y esto, para mí, que soy el diseñador del producto, es una información súper valiosa que me ha servido mucho luego para diseñar todo lo que ha venido después. Pero es que, además, el punto en el que partíamos en esa llamada, y aquí es donde viene la importancia de construir una audiencia, era muy interesante porque cuando yo llamo a alguien en Estudio Iber, llamo a una empresa en frío para venderle unos servicios de diseño digital,
De repente esa empresa no me conoce y yo tengo que batir una barrera muy grande, y es que yo estoy aquí y esa empresa está aquí, no tiene interés en mí, tengo que generarlo. Y subir yo para estar a su nivel es un trabajo que cuesta. Aquí, sin ser nosotros famosos, de repente, y no exagero, me llevé una gran sorpresa cuando notaba que mucha gente, cuando la llamábamos, la mayoría, el 95%, decían: ostras, no me puedo creer que seas Ignacio de Tu Cerebro al Desnudo si yo te escucho en el podcast. Y yo pensaba: ostras, es que me siento famoso, o sea, era algo muy, muy cachondo. Pero decía, claro, es que joder, para esa gente nosotros podemos ser referentes igual que para nosotros son referentes otras personas. Y es así. Esta gente nos lleva escuchando 1 año y medio en podcast, en email, pero es muy diferente a que lo llamemos personalmente y nos tomemos esa dedicación. Y la gente valoraba mucho esa dedicación y nos hacía partir de una posición en la que ya teníamos una gran autoridad. Entonces esa llamada era muy fácil para dirigirla y nos permitía obviamente obtener una información, como te decía, muy valiosa. Pero la tercera cara de esta llamada es que generábamos un vínculo de confianza brutal. La gente agradecía mucho esto y hacía que cuando yo acababa la llamada les contaba un poco las condiciones, la idea que llevábamos, y les preguntaba: ¿estaríais interesados en seguir? ¿Te metemos a un grupo de preselección en las que os invitaremos a una masterclass? Me decían sí. De ahí 66 personas dijeron sí, las metimos a un grupo, a una lista de correo privada, y fue un porcentaje altísimo y de esa gente estaba súper involucrada con el proceso. Entonces ahí llega el punto número 5 y es calentar mucho a esa lista de preseleccionados, de esos 66, acorde a una masterclass que iba a haber de lanzamiento en el que solo iba a poder haber 30 plazas. Les enviamos esos días, no todos los días, pero de vez en cuando, por la tarde, recibían un email privado, exclusivo, en el que había una información como un audio mío, un audio de Osman explicando algo del contenido del método de esa masterclass, algo ya de valor, aportando ya valor desde el principio, o yo contando cómo estábamos construyendo el método, haciendo un building public, que la gente viera y se involucrase en el proceso. Y esto nos permitía que todos los días recibíamos correos de mucha gente: qué ganas tengo de que llegue la masterclass, estoy ansioso por hacerme con mi plaza. La gente fue involucrándose mucho en el proceso y teniendo muchas ganas. Y esto nos hacía vender mejor la masterclass para que el poder de convocatoria fuera al máximo. Y aquí llegó el siguiente punto clave. Hacemos una masterclass en la que nuestro objetivo es, vale, hasta ahora hemos tenido algún directo de estos online, ha sido público y ha sido básicamente ponernos ahí a contestar preguntas para que la gente nos muestre sus dudas. Pero esto ya no es así, esto ya tiene que ser un contenido digno de la mentoría por el que la gente pagaría y lo vamos a ofrecer gratis, pero va a ser privado y solo va a ser para esas 66 personas y va a ser en Zoom para que nos podamos ver todas las caras. No va a poder acceder a esta masterclass todo el mundo, va a ser un grupo de reducido solo para ellos y vamos ya a darles un valor que podría ser dignamente de pago. Ese día hubo un error en la plataforma de email y desgraciadamente a mucha gente que luego nos escribió no le llegó el enlace. Cosas que pasan de la tecnología que muchas veces no puedes controlar, pero de las 33 personas que accedieron al directo, que yo ahí me cagué un poco porque dije, ostras, de 33 ya va a ser muy difícil que cerremos 30 plazas en el directo, porque Osman y yo íbamos con la mentalidad, tenemos que en el directo llenar las 30, que se acaben. Pero había una parte de mí que pensaba, bueno, posiblemente los días siguientes me toque hacer labor comercial para completar las 30 plazas. Pero de las 33, lo más sorprendente es que alguno se cayó y al final había, creo, 32 exactamente. Y en 20 minutos se agotaron 29 plazas, solo quedaba una. La otra restante, cuando acabamos la masterclass, teníamos varios correos de estas personas que no les había llegado el link. Les enviábamos un WeTransfer con la masterclass grabada, súper rápido, improvisado, para que pudieran verla, e inmediatamente les decíamos, solo queda una plaza, entonces te vamos a mandar ya el enlace de acceso porque si te interesa, te puedas hacer con ella cuanto antes. En la siguiente hora ya habíamos agotado la plaza y es increíble que de 33 personas se agotasen las 30 plazas. El poder de conversión es brutal. De hecho, se generó tanto interés que los días siguientes mucha gente nos escribió, oye, por favor, no pude asistir por un tema personal o me tuve que ir antes, por favor, de verdad quería esa plaza, hacer una excepción. Y duele porque ves casos que de verdad han surgido imprevistos personales que no puedes hacer nada, pero teníamos que ser fieles a la promesa y no podíamos de repente cambiar y decir, no, ahora en vez de 30 vamos a meter 5 más. No, porque estaríamos faltando al respeto a los 30 que han entrado. Y con esta gente haremos algo para agradecerles que han estado en este proceso de selección. Cuando lancemos en enero, por supuesto, nos acordaremos de ellos. Pero a lo que te quiero dejar es que todo este proceso que empieza 1 año y medio atrás, cuidado, 1 año y medio atrás para lanzar un producto que llevábamos maquinando desde hace 1 año y medio, desde que empezó este proyecto, hace que de repente tengas una audiencia tan fiel
que te permita agotar las plazas con una audiencia tan pequeña de 33 personas en una masterclass, 29 plazas se agoten en 20 minutos y en la siguiente hora se agoten las 30. Es un trabajo muy a largo plazo y aquí es donde la mayoría de la gente falla. No todos estamos dispuestos a aguantar, sacrificar trabajo sin estar recibiendo frutos. Yo cuando acabo esa masterclass, pelos de punta porque pienso, ostras, cuánto tiempo, cuánto trabajo hemos metido aquí. Nunca me imaginaba que se iban a agotar las plazas tan rápido y por primera vez sentí que, ostras, nunca me había pasado eso y dije, ¡buah! Merece la pena. Ahora nos vienen 2 meses y pico por delante antes del lanzamiento en enero, en el que vamos a darles todo a esta gente, porque eso es lo que nos va a permitir que si estos 30 personas que están dentro son casos de éxito, ven el valor y ven su transformación en estos 2 meses y pico hasta enero, estas 30 personas mismas nos hagan de boca a oreja para traernos a más personas y que el lanzamiento en enero sea todo un éxito. Así que vamos a poner todo el foco ahí, en darles lo mejor. Este ha sido nuestro paso a paso. No quiere decir que a ti te sirva, pero quizás algo te ahorre algún tortazo, algún error en el camino o pueda servirte. Así que con eso me daré satisfecho. Y mil gracias siempre por estar ahí y nos vemos pronto.